Entonces, ¿cuál es la diferencia entre orgánico y funcional? En un padecimiento orgánico hay un daño real en alguna parte del organismo. En un trastorno funcional hay síntomas como si hubiera daño, pero no hay daño. ¿Ok? Padecimiento orgánico, hay un daño real. Trastorno funcional, hay síntomas como si hubiera el daño, pero no hay daño. A veces hay síntomas como si tuviéramos úlcera, pero no hay úlcera. Entonces, de verdad, tómenlo tranquilo, porque hay gente que se asusta, se preocupa, va corriendo, le dicen que no tiene nada, no lo cree. Va con otro especialista, le dicen lo mismo, tampoco lo cree. Después de 3 o 4 visitas a especialistas, empiezan a tomar lo que sea que les digan para que sanen. Y así como algunas cosas les pueden ayudar, otras cosas les pueden hacer más daño. Empiezan a hacer dietas locas, que es muy difícil hablar de una dieta cuando estamos ante este tipo de trastorno. Al rato les platico por qué es difícil hablar de una dieta recomendable. Pero bueno, allá están, ¿eh? Y luego desarrollan hasta hipocondría, cuando no hay ningún daño funcional, solamente síntomas como si lo hubiera. Está claro para esas personas que nos están escuchando y que de repente se asustan por cualquier cosa y arrancan a correr y que no se creen cuando les dicen que no tienen nada. Por ejemplo, se pueden tener los síntomas de una úlcera péptica sin que haya úlcera. ¿Y qué quieres? ¿Que te operen? ¿Que te pongan un láser allá? No tienes nada. ¿Qué te van a hacer? Entonces, ¿cuál es el peligro de no diferenciar? Ahí les va. Tratar un padecimiento orgánico como si fuera funcional. ¿Ok? Miren, no es muy cómodo lo que les voy a platicar, pero es real. Uno de mis hijos, tengo un chorro de hijos, 5, desde que nació tenía problemas de vómitos, de repente pasaba mucho tiempo sin que hiciera caquita, lloraba por dolor abdominal, se le inflaba la pancita. Y durante 10 meses estuvimos yendo con un pediatra que nos súper recomendaron. El ginecólogo de mi esposa le recomendó al pediatra que era lo máximo. Y sí, una persona muy amable, muy buena onda. Pero empezó a tratar el problema como si fuera tipo colitis, o sea, una inflamación o sí, como si fuera una inflamación. Y nada que no sanaba, y cada día estaba peor. Se pasaba días internada en el hospital, a veces eran situaciones muy feas. De repente recuerdo muy bien que una mañana teníamos cita con el doctor porque la niña estaba muy mal y tenía una junta importante de trabajo y ese día fue mi esposa sola a ver al pediatra. Me acuerdo como a las 10 de la mañana y me dijo que necesitaba que yo vaya al hospital. Fui y me dijo, mira, como veo a la niña muy mal, ¿sí? Entonces hablé a un colega que es cirujano pediatra para que me diera su opinión. Y me dijo que esto lo que se necesitaba es una cirugía. Y yo le pregunté, ¿para cuándo? Y me dijo ya el cirujano pediatra, para ahorita. ¿Cómo que ahorita? Ahorita, sí, ahorita. El primer quirófano que esté disponible. Esto es cuestión de vida o muerte. Ya te imaginas cómo se pone uno. Rápidamente se conectó con algunas personas, averiguó, había un quirófano en un hospital cercano, con la misma salimos, llegamos al hospital y la estaban operando. Una cirugía que duró aproximadamente 4 horas, bebé de 10 meses.
Al final de cuentas, cuando salió como a las 2 horas, salió uno de los médicos que la estaban operando y nos dijo, estamos revisando todo el intestino, lo estamos sacando y hasta ahorita ya le quitamos el apéndice. Me dijo, pero no, no era el apéndice. Hasta ahorita no sabemos qué es. Todavía tardó 2 horas más. Nos pidieron sangre, ya saben cómo se pone eso. Ya cuando ya la niña salió y se empezó a recuperar, les preguntamos qué fue lo que pasó y nos dijeron que era una brida congénita. O sea, la bebé tiene su intestino, pero su pared abdominal, por alguna malformación genética, una hebra de tejido muscular, un haz, en lugar de pasar, está la tripita acá, y pasar acá, pasó acá. Estaba formando esto. Conforme la niña iba creciendo, su intestino crecía, pero la brida no. Entonces empezó a ahorcar el intestino y se engangrenó. Hasta ese nivel llegamos. Le quitaron un pedazo del intestino y, bueno, al final de cuentas todo está bien. Pero ¿cuál fue el punto? Se trató un padecimiento orgánico como si fuera funcional. Y vean hasta dónde llegamos. Otro caso de una persona muy cercana y muy querida para mí, como de 70 y tantos años, empezó a tener, no podía comer, lo que comía lo vomitaba, lo que comía lo vomitaba. Nos recomendaron un médico y lo llevamos a esta persona. Y esta persona era mi suegra, claro, una persona a la que yo quise mucho. Y el médico dijo colitis y empezó a darle tratamientos y esto, y para el dolor y para los vómitos y para aquello. Y en ese proceso pasaron como 3 meses tratando una colitis, un trastorno de colon irritable. Bueno, para no hacer largo el cuento, cuando las cosas se pusieron graves, se le hospitalizó, se le hizo una biopsia y resulta que tenía cáncer en el estómago. Sí, se hizo lo que se pudo, se hicieron los tratamientos, quimios y demás, pero nunca se pudo recuperar y esa fue la causa de su muerte. Yo no sé si se hubiera trabajado de la manera correcta por parte del especialista que estuvo al frente en esa época, si ella hubiera podido salvar la vida. No lo sé, el cáncer de colon de estómago es muy, muy agresivo. Así que probablemente no, pero ahí queda la duda. ¿Cuál fue el error de criterio? Tratar un padecimiento orgánico como si fuera funcional. Por eso hay que buscar siempre un diagnóstico médico emitido por un especialista antes de medicarse uno mismo. ¿Y a qué me refiero con un especialista? ¿Sí? Si es un problema del sistema digestivo, del colon y todo lo demás, hay que ir con un gastroenterólogo. En este caso que les platiqué anteriormente, pues no fue un gastroenterólogo el que la estaba viendo, era un internista, que bueno, serán muy buenos, lo que tú quieras, pero no era exactamente su especialidad. Tal vez un gastroenterólogo pudiera haber hecho el diagnóstico correcto, ¿sí? Bueno, y algunos van con su médico general porque es su primo, ¿verdad? Cuidado. Hay que buscar siempre un diagnóstico médico emitido por un especialista antes de medicarse uno mismo, porque al medicarse uno mismo se puede uno meter en líos. A lo mejor te medicas para un padecimiento orgánico y solamente estás acelerando para un padecimiento funcional y solamente estás acelerando y complicando más el orgánico. O te medicas para un padecimiento orgánico que no necesitas ese tipo de medicamentos y entonces de repente descompones otra parte de tu sistema. No lo hagas. Evítalo. Cuando se diagnostique colon irritable, se recomienda un diagnóstico diferencial.
Y tomen nota de eso por si alguno de ustedes tiene algún problema de esto o tiene un problema con su familia, algún familiar, ¿sí? Un diagnóstico diferencial. ¿Y de qué se trata el diagnóstico diferencial? Hay que ver la serie de House, ¿verdad? Esa era su especialidad, aquel doctor que hacía diagnósticos fantásticos. Su especialidad eran los diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿qué es un diagnóstico diferencial? Procedimiento por el cual se identifica una determinada enfermedad mediante la exclusión de otras posibles causas que presenten un cuadro clínico semejante al que el paciente padece. Oye, parece que el problema es este. Sus síntomas se parecen mucho a este otro. Hay que ir descartando todos los que tienen que ver con los síntomas. Cuando hemos dicho no es esto, no es una bacteria, no es aquello, no es una úlcera, no es un botón que te tragaste alguna vez, se quedó ahí en tus intestinos, no sabemos. Cuando podemos descartar todo eso, entonces ya podemos llegar a un diagnóstico pues más acertado, ¿sí? Ese es un diagnóstico diferencial. Ir eliminando todas las cosas que podrían ser. En teoría, cuando todas estas que podrían ser, ninguna es, pues la que queda, esa es. Les platiqué de esos dos casos anteriores muy, muy dramáticos para mí, porque quiero que tomen, se den cuenta de la importancia de hacer las cosas bien cuando estás trabajando con tu barriga, con tu panza, ¿sí? Fíjense qué delicado es el proceso, ¿ok? Agarras cosas orgánicas, a veces están medio en descomposición, quesos y cosas de ese tipo, pero que están muy sabrosas, ¿sí? Estás comiendo un pedazo de cerdo que estuvo toda la mañana en la mesa del carnicero en el mercado, lo metieron en una bolsa, lo pasearon en el coche, luego lo trajeron, lo metieron un rato al refri, 2, 3 días después, la sacan y preparan unas deliciosas carnitas con ese cerdo. ¿Y qué haces? Para adentro. Fíjense, el estómago hace su trabajo, va a moler todo eso, utilizando pues lo que aporta el hígado, la bilis y demás para poder hacer la digestión, una serie de ácidos que cuando hay vómito, esos ácidos te pueden quemar la garganta de lo fuertes que están. Ahí está ese súper estómago haciendo su trabajo. Tal vez es el músculo más poderoso de todo el cuerpo. Todo lo que le metamos lo muele. Luego vienen los procesos de absorción en el intestino grueso y delgado, y cuando llega al colon, al intestino grueso, pues es eso que le llamamos caquita, que ya está en franca descomposición. Y ahí está el cuerpo haciendo todo eso y aguantando vara para que puedas alimentarte, para que puedas estar vivo. Así que es un proceso que, aunque parece que es a prueba de balas, puede ser muy delicado, ¿sí? Y nuestra vida, desde luego, depende de ello. Así que hay que acariciarlo, hay que quererlo, hay que cuidarlo.